Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía. Ocho de la tarde, hora central europea, momento de nuestro repaso por la actualidad internacional y empezamos en clave comercial porque el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, avisa de que su país no tolerará los controles de exportación de China y también ha hablado el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, ha sugerido al Banco Mundial que ponga fin al apoyo a China. Estefanía Muniz. La decisión de China de instituir controles a las exportaciones de tierras raras constituye un claro repudio a todo aquello por lo que hemos estado trabajando durante los últimos 6 meses. Dice Jamieson Greer que Washington no va a tolerar estas acciones de Pekín. Durante una conferencia de prensa conjunta de Bessent y de Greer, califica el secretario del Tesoro de Estados Unidos las restricciones del país como una China contra el mundo. Sin embargo, sí dejan claro que Washington no quiere desvincularse de Pekín, expresa su esperanza de que se pueda alcanzar un acuerdo comercial. Más tarde también ha señalado para una entrevista con la CNBC Scott Bessent que Estados Unidos establecerá precios mínimos para combatir la manipulación de China. Mientras tanto, el gobierno chino prevé que las recientes tensiones comerciales con Estados Unidos afecten negativamente al mercado bursátil, lo que impulsará al presidente Trump a iniciar negociaciones, según apunta en una exclusiva de Wall Street Journal. Trump se ha jactado de que los mercados han alcanzado nuevos máximos históricos recientemente, pero han sufrido pérdidas esta semana ante la perspectiva de nuevos aranceles. Hoy ha tenido lugar una nueva reunión de la OTAN en la que el secretario general Mark Rutte se compromete a garantizar la ayuda a Ucrania para superar la ofensiva invernal y destaca que solo Estados Unidos puede proporcionar determinado soporte militar. Más que nunca, con estas palabras, el secretario general de la OTAN ha precisado la necesidad de mantener a Kiev lo más fuerte posible. Admite que ciertos sistemas militares y de defensa solo puede proporcionárselos Estados Unidos. One of the issues we were discussing is this new program which we launched only in August. En declaraciones a la prensa tras una reunión con los ministros de defensa de los países miembros en Bruselas, Rutte ha afirmado que dichos mecanismos incluyen sistemas de misiles tierra-aire, interceptores móviles Patriot y ha explicado que estas técnicas tan delicadas es el único apoyo militar, es un apoyo militar único. Kiev debe obtener de Estados Unidos, pero señala que serán financiadas por los aliados. Rutte también considera que el país afectado por el conflicto necesita ahora más ayuda que nunca y deja claro que la alianza implementará varias medidas adicionales contra los drones tras las recientes incursiones de los drones rusos en territorio de la OTAN. Además, dice que no hay que tomarse a Rusia demasiado en serio. Let's trust our military. They have the best stuff. Dice, confiemos en los militares, ellos tienen a los mejores, muy bien entrenados. Hemos hecho esto durante 50, 60 y 70 años. Sabemos cómo hacerlo y no tomemos a los rusos demasiado en serio. En clave de política monetaria acabamos de conocer el contenido del libro beige de la Fed y la actividad económica de Estados Unidos ha experimentado pocos cambios. Este es el titular principal. Vemos que hay pocos cambios en general desde el informe anterior. 3 distritos informan sobre un crecimiento leve a modesto en la actividad. 5 no han identificado cambios y 4 han notado cierta suavización. El informe destaca el riesgo negativo que supone para el crecimiento un cierre gubernamental prolongado y también indica que los salarios han crecido en todos los distritos que han informado al Banco Central de los Estados Unidos. Estos son los titulares principales y, mientras tanto, miramos también a las amenazas de Donald Trump, las amenazas arancelarias, porque Bruselas le echa un capote a España y ha reaccionado después de que Donald Trump dijera que podía castigar a nuestro país y, de hecho, la Unión Europea aclara que responderá apropiadamente llegado el caso. En una rueda de prensa, el portavoz ejecutivo comunitario Olaf Gill responde a las amenazas del presidente de Estados Unidos al presidente español Pedro Sánchez por no destinar el 5% del PIB en defensa. So we will respond appropriately as we always do
Aún así, Gill declara que por ahora solo se habla de escenarios hipotéticos y recuerda además que las bases deben centrarse en el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos el pasado verano. Por cierto que Alemania planea invertir 10.000 millones de euros en el desarrollo de aviones no tripulados en los próximos años. Según el ministro de Defensa alemán Boris Pistorius, en la reunión de la Alianza Atlántica en Bruselas de hoy, añade que se desplegarán aviones Eurofighter en Polonia para reforzar el flanco oriental de la alianza. También ha hablado el ministro de Finanzas alemán Lars Klingbeil, quien señala que el Grupo de los 7 aumentará su presión económica sobre Rusia y seguirá discutiendo cómo utilizar los fondos congelados de ese país. En declaraciones en prensa durante una visita a Washington, y por su parte el Reino Unido ha publicado un paquete de sanciones a 51 barcos rusos, 34 empresas y 5 personas. Un total de 90 entidades han sido condenadas. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, advierte de que el envío de Tomahawks a Ucrania dañará las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. En una entrevista recalca que causaría un daño colosal a las perspectivas de normalizar la relación entre ambos países, rompería el impasse total en el que la asumió la administración Biden. Sin embargo, enfatiza en que el presidente estadounidense ha realizado un esfuerzo significativo para resolver el conflicto ruso-ucraniano, y también recalca que Europa quiere convertir este conflicto en una guerra de Trump, acusando a los líderes europeos de obstruir el proceso de resolución de la crisis ucraniana. Vladimir Putin ha recibido por primera vez a su homólogo sirio, Ahmed al-Shara. Hace un año, Putin aprovechaba cada ocasión para llamar terrorista a todo miembro de la oposición siria y prometía apoyo incondicional al entonces presidente sirio Bashar al-Assad. Este miércoles en Moscú, en una reunión anunciada por sorpresa, los dos presidentes han mostrado que nada es eterno y que todo ha cambiado entre Siria y Rusia. Al-Shara le ha dicho a Vladimir Putin que Siria respetará todos los acuerdos pasados, muchas relaciones bilaterales que les conectarán. Por su parte, también le ha agradecido la hospitalidad y los mensajes de apoyo para la nueva era. Y también el viceprimer ministro ruso, Alexander Novak, dice que su país está dispuesto a ayudar en la reconstrucción de Siria, señalando que las empresas rusas están interesadas en desarrollar la infraestructura del país devastado por la guerra. Una noticia de última hora: el avión que transportaba al secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha sufrido una emergencia en vuelo y ha tenido que ser desviado debido a esta situación. Es un avión C-32 de la Fuerza Aérea estadounidense. Ha declarado una emergencia en vuelo mientras viajaba sobre el Océano Atlántico. Según los datos de seguimiento de vuelo y informes preliminares, el avión ha descendido y ha revertido su rumbo hacia el Reino Unido. Esto indicaría un grave problema a bordo que por el momento desconocemos. La aeronave también ha emitido el código 7700, código que se utiliza internacionalmente para indicar una emergencia general, como podría ser un fallo de motor, un incendio o una crisis médica. Según los datos disponibles en estos momentos, la aeronave estaba descendiendo sin problemas rumbo a Reino Unido para un posible aterrizaje de emergencia. No se confirma de todas formas que haya heridos, ni tampoco tenemos ningún tipo de información sobre la naturaleza específica de la emergencia por el momento, así que nos mantendremos a la espera de más información. Se trata el C-32 de una variante del Boeing 757 de la Fuerza Aérea estadounidense, que se suele utilizar para transportar a altos funcionarios gubernamentales y miembros del gabinete. El secretario Pete Hegseth regresaba de compromisos oficiales en Europa. Ahora los equipos de emergencia de Reino Unido están en alerta mientras el avión se dirige a ese aeropuerto de desvío para el aterrizaje de emergencia, pero Estados Unidos todavía no ha emitido un comunicado oficial sobre esta situación. Y miramos a Oriente Medio, donde el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu regresa al tribunal de Tel Aviv para la última audiencia de sus juicios por corrupción. Es la primera comparecencia del primer ministro desde que entrara en vigor el alto el fuego. Los procedimientos han continuado pese a la sugerencia de Trump de que Netanyahu debería ser indultado de los 3 casos de corrupción. Y el enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff, ha negado que tenga la intención de abandonar la administración estadounidense después de alcanzar el acuerdo de paz en Gaza. En una publicación en X se ha referido a que la historia es 100% falsa, es una noticia falsa, refiriéndose al artículo del periódico Middle East Eye con sede en Reino Unido, que informaba que planeaba alejarse Steve Witkoff de la administración Trump después de varios meses de diplomacia agotadora
negociadora en Oriente Medio, centrarse más en su ala de negocios. Mientras, Israel reabrirá mañana el cruce de Rafah entre Gaza y Egipto, que podría estar vigilado por la misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea, según The Times of Israel. Mientras, Hamás insiste en su compromiso con la devolución del cuerpo de los rehenes. El cruce estará abierto tanto a personas como a vehículos de los habitantes de Gaza. Por su parte, el portavoz de Hamás, Qasim Qassim, ha insistido en que la organización está comprometida a cumplir con sus obligaciones. Ha devuelto otros 4 cuerpos de los rehenes, sumados a los 4 del día anterior. Por otro lado, el portavoz de Hamás acusa a Israel de violar el acuerdo tras asesinar presuntamente a varios civiles en Rafah y en Sujaiya el día anterior. El gobierno de Mahmoud Abbas ha afirmado que Hamás socava la unidad palestina. La presidencia palestina señala que decenas de personas han sido asesinadas sin procedimientos legales, calificando los actos de crímenes atroces. Y mientras tanto, el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha declarado que habrá asentamientos judíos en Gaza, diciendo que la seguridad de Israel depende de la presencia de ellos. Y en otro orden de asuntos, Pakistán y Afganistán pactan un alto el fuego de 2 días después de los enfrentamientos que estallaron la semana pasada. El alto el fuego ha comenzado hoy a las 6 de la tarde hora local. Ambas partes se esforzarán por encontrar una solución positiva. Según un comunicado, el número de víctimas hasta el momento no está claro. Pakistán afirma que al menos 23 de sus soldados han muerto, 29 han resultado heridos, mientras que el régimen talibán afirma haber matado a 58 soldados pakistaníes. En Francia, los socialistas buscan aumentar los impuestos a multimillonarios en el presupuesto francés después de la concesión de la suspensión de pensiones. Los diputados del Partido Socialista reintroducirán el llamado impuesto Zuckman mediante una enmienda para el presupuesto de 2026. Lo anuncia Olivier Faure. Olivier Faure, allez-vous réintroduire la taxe Zuckman par amendement? Oui, bien sûr. Oui. El impuesto Zuckman es para las personas con ingresos superiores a los 100 millones de euros. Si ese impuesto no se adopta, presentaremos, dice Figu, otras propuestas sobre la flat tax, sobre lo que se llama el impuesto único fijo, sobre la contribución diferencial de los altos ingresos. En fin, dice Figu, toda una serie de impuestos dirigidos a las grandes fortunas. Ahí veremos quién está de cada lado de la barrera. En Reino Unido, la canciller de Finanzas, Rachel Reeves, ha admitido que contempla subidas de impuestos y recortes de gastos para los presupuestos de 2026. Culpa el Brexit de la situación económica y de la deuda que atraviesa el país, que asciende al 96,4% del PIB en agosto de este año. Cree Rachel Reeves que el Brexit ha tenido un impacto severo en la economía. De hecho, ayer el FMI alertaba que Reino Unido va a tener la inflación más alta de este año y del que viene de entre las principales economías más avanzadas. Y mientras, en política estadounidense, el secretario del Tesoro Scott Bessent ha previsto un fondo de rescate privado de 20.000 millones de dólares para Argentina, y Bessent también ha hablado sobre el cierre de gobierno. Dice que lo único que frena el progreso económico de Estados Unidos es este cierre. En una entrevista para la CNMC asegura que el cierre del gobierno está costando 15.000 millones de dólares diarios. Y por parte del ala demócrata, Hakeem Jeffries, líder demócrata en la Cámara de Representantes, dice que es hora de reabrir el gobierno y promulgar un acuerdo de gasto bipartidista. Es hora de abordar con decisión la crisis sanitaria republicana. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, aclara que financiar los cheques de pago de las tropas en servicio activo durante el cierre del gobierno es solo una solución temporal. Alertando de que los miembros del servicio podrían perder su próximo pago el 31 de octubre si el Congreso no reabre el gobierno. El Pentágono utilizó 6.500 millones de dólares de fondos de investigación, desarrollo no utilizados para cubrir los pagos de 1,3 millones de soldados en servicio activo y miles de reservistas. Sin embargo, Johnson ha señalado que las futuras rondas de pagos son inciertas sin la aprobación del Congreso para reasignar fondos adicionales. Miramos a la Corte Suprema de Estados Unidos, que está evaluando en estos momentos un recurso contra la Ley de Derecho al Voto que podría transformar el Congreso. Los desafíos bajo la disposición de la sección 2 de la Ley de Derecho al Voto demuestran que en Estados Unidos existe una votación racialmente polarizada, así como una incapacidad de las poblaciones minoritarias para elegir candidatos. Por ello, la composición de los distritos está en el punto de mira. Los jueces más conservadores parecen dispuestos a mitigar la ley. El Fondo Monetario Internacional proyecta que la deuda pública mundial supere el 100% del PIB para 2029, y mientras
Miramos también en clave de política monetaria. En cuanto al proceso de selección para el próximo presidente de la Fed, Scott Bessent ha anunciado que la lista se reduce a 5 candidatos. Quienes participan en el proceso presentarán al presidente Trump 3 o 4 candidatos finales para entrevistarlo. Ha comentado Bessent que esto ocurrirá en algún momento después del Día de Acción de Gracias en diciembre. Con el foco en que el próximo presidente tendrá una mentalidad abierta. Entre las especulaciones se encuentran la vicepresidenta de supervisión de la Fed, Michelle Bowman, el gobernador Christopher Waller, el exgobernador Kevin Warsh, el director del Consejo Económico Nacional Kevin Hassett y el director de inversiones de renta fija global de BlackRock, Rick Rider. Y seguimos con política monetaria. El miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed, Stephen Miran, por cierto muy simpatizante de Trump, ha calificado de realista 2 recortes más de tipos de interés antes de 2025. Argumenta que hay un mayor riesgo para las perspectivas de inflación y que la economía estadounidense es más vulnerable a las perturbaciones debido a la política monetaria restrictiva. Asimismo, pronostica que la inflación general del PCE debería descender al objetivo del 2% en aproximadamente año y medio. Y por último, miramos en clave macro a las solicitudes de hipotecas en Estados Unidos. Disminuyen un 1,8% en la semana que finaliza el 10 de octubre. El tipo de interés contractual medio para hipotecas a tipo fijo a 30 años también disminuye del 6,43% al 6,42%.